Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 5 de noviembre, día de elecciones en los Estados Unidos. Ninguno de los dos candidatos favorece la vida de nosotros en este país. Ninguno. Gane quien gane, la vida del Salvador no depende de quien gane. No. Los dos son iguales, imperialistas, invasores. Voy a pensar también que no son cristianos, ninguno de los dos. Y por lo tanto nos da igual quien gane, pero para los que residen en los Estados Unidos seguramente sí van a notar la diferencia que gane uno y otro. En la noche veremos. Me han enviado algunos documentos donde se sospecha que puede haber algo catastrófico esta noche. Imagínense hasta llegar a pensarse en un golpe de Estado. Dios bendiga a nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas que están en los Estados Unidos. En la primera parte vamos a tener a Monseñor Romero en situaciones delicadas, pero que Monseñor Romero sabe comportarse a la hora de tomar una palabra, como lo hizo ayer frente al político venezolano, el señor Jiménez. Él pidiendo que la iglesia y Monseñor apoyaran más a la democracia, y Monseñor dijo: yo apoyo al pueblo y yo reclamo lo que el pueblo reclama. Mire lo que pasa hoy. Viene el ingeniero Villacorta, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura, y trae un proyecto de transformación agraria. ¿Es posible que se lleve adelante un programa de transformación agraria? ¿Una reforma agraria? ¿Lo van a permitir los militares? Porque ellos son los que mandan en el país. La oligarquía manda a los militares a que gobiernen el país. En el arzobispado, otra vez, tratando de resolver el tema del secuestro del señor Don, ex embajador de Sudáfrica. Ya reunieron todo lo que podían reunir, no tienen más, van a liberar al señor Don. Ahí está Monseñor en medio de esa situación. En el arzobispado mucha actividad, dice él, visitas de sacerdotes y religiosas, un diálogo entre patronos y obreros de una de las fábricas que está en huelga. Y Monseñor dice: el arzobispado está siendo sede de muchas negociaciones, lo cual honra por su fama de imparcialidad y de justicia. Elegante, elegante. El padre Octavio Cruz es el encargado de la comisión de pastoral. ¿Se acuerda de aquella semana de reunión de clero donde tomaron decisiones? Y una de las decisiones fue formar una comisión de pastoral, y el padre Octavio ha asumido las riendas y está dando muy buen resultado. Hay un cursillo de comunidades eclesiales de base que es esperanzador. Miren lo delicado que trae el señor Rubén Zamora en su carácter de miembro del Partido Demócrata Cristiano,
le trae a Monseñor una triste y lamentable noticia. Una manifestación de estudiantes es masacrada. Hay muchos muertos, muchos heridos. ¿Quién lo hizo? La extrema derecha. ¿Y entonces quién diablos gobierna? No, es que manda la extrema derecha. Allá está la Junta Revolucionaria de Gobierno. 3 militares, 2 civiles, 2 militares, 3 civiles. Allá está. Ellos no mandan, son títeres. Los que mandan son estos, los que mandan a masacrar a los estudiantes. Y Monseñor, ¿qué puede hacer con esto? Varios muertos y muchos heridos. La Comisión de Democracia Cristiana venía a pedirme en el seminario asilo para 2 señoras pertenecientes a las ligas. En el seminario no, en un colegio sí. Y se van para el colegio de la Sagrada Familia, porque mujeres con mujeres, hombres con hombres. Seminario San José de la Montaña no puede acoger a mujeres, no las van a poder ocultar. Trabajos que tuvo que hacer por muchas veces Monseñor Romero, andar mediando, intercediendo, hablando, escondiendo, escuchando, todo un trabajo para una sola persona. Si no fuera por el equipo que le rodea, Monseñor hubiera terminado a saber con cuántos derrames y con cuántos paros cardíacos. Oigamos a Monseñor. Martes 12 de enero. La mañana comienza con la visita en el hospital del ingeniero Villacorta, subsecretario de Agricultura, quien atentamente me entregó el proyecto de transformación agraria que él ha elaborado junto con los colaboradores del ministerio. Me explicó algunos puntos más difíciles y me lo traía con el deseo de oír el parecer de la Iglesia, sobre todo en los asuntos de la doctrina social cristiana. Le dije que lo iba a estudiar junto con los asesores y comentamos ampliamente lo difícil de este paso, pero lo decisivo que será para que la democracia cristiana constate si las Fuerzas Armadas quieren o no quieren la transformación necesaria del país. Después, en el arzobispado, me esperaba don Ernesto Rivas Galón, junto con el hijo del ex embajador de Sudáfrica, el señor Dunn, para conversar acerca de la propuesta que había que presentar a las fuerzas de liberación acerca del secuestro del señor Dunn, que está en negociaciones. Se me dijo que se hacía un gran esfuerzo de parte de personas particulares en Sudáfrica para recaudar una buena cantidad que entregar a los secuestradores y que no podían ofrecer más. El señor Rivas Galón y el hijo del señor Dunn me autorizaron para decir a los secuestradores del señor Dunn que se está haciendo una intensa campaña en Sudáfrica para recaudar fondos y poder rescatar así al señor Dunn, pero que no podían ofrecer más de lo que se colectara, ya que la familia personalmente está pobre y no cuentan con el apoyo del gobierno. Los secuestradores del señor Dunn vendrán en esta semana a buscarme en mi calidad de mediador en este penoso asunto del secuestro. Hubo en el arzobispado mucha actividad de visitas de sacerdotes y seglares, mientras en la sala de reuniones había un diálogo entre patronos y obreros de una de las fábricas que tienen conflictos y huelga. El arzobispado está siendo sede de muchas negociaciones, lo cual honra por su fama de imparcialidad y de justicia. La entrevista más importante de hoy fue la que tuvimos con el padre Octavio Cruz en su calidad de encargado de la comisión de pastoral. He quedado muy satisfecho de la información que me ha dado
acerca del trabajo que está haciendo intensamente esta promotora de la pastoral. El acontecimiento principal fue el cursillo de comunidades eclesiales de base en Domus Mariae y la preparación para participar en otro curso de dichas comunidades en el Brasil. También la actividad acerca de los diversos grupos de seminario y otros aspectos de la pastoral. Me interesó mucho lo que el padre Octavio me dice acerca de la promoción espiritual y cultural de los sacerdotes, que se sienten quizá muy pobres humanamente por haber descuidado su esfuerzo de ayornamiento. También fue interesante la entrevista con el doctor Mario Levi, quien me comentó varios aspectos de la línea pastoral, de mi carta pastoral y de algunas ilogicidades que él encuentra cuando se trata de los grupos políticos de izquierda. Su carta es muy interesante y la comencé a comentar en el programa por radio que grabamos esta tarde para la entrevista de mañana. Trataremos específicamente de la organización que es necesaria en el pueblo, pero no precisamente de pertenecer a tal o cual organización, sobre todo si no complace al pueblo, pero sí de despertar el sentido crítico del pueblo para que deje de ser masa y pueda ser un pueblo que se organiza para el bien común. También vino a visitarme en carácter de emergencia Rubén Zamora y otro miembro del Partido Democracia Cristiana para informarme del acontecimiento más grave de este día. Una manifestación de estudiantes celebrando el triunfo obtenido en el Ministerio de Educación, hacía una manifestación que fue disuelta violentamente por elementos de la derecha en colaboración con el ejército, el cual siguió la desbandada hasta introducirse en el edificio de la Democracia Cristiana, ocupado por las ligas populares 28 de febrero, y donde se armó una balacera que dejó un saldo de varios muertos y muchos heridos. La Comisión de Democracia Cristiana venía a pedirme en el seminario asilo para 2 señoras pertenecientes a las ligas que ocupaban el local de la democracia y que salieron amparándose como rehenes que salían a la libertad. Una de estas señoras vio caer muerto bajo las balas a su propio marido y está sumamente nerviosa. Conseguimos hospitalidad en el Colegio de la Sagrada Familia, ya que por ser mujeres era muy difícil alojarlas en el seminario que está ya en actividad. Por la noche tuve la visita de un periodista que pedía una entrevista para una revista de Argentina y platicamos ampliamente sobre la situación del país, el papel de la Iglesia y algunos datos personales míos. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hay un enorme contenido para el día de hoy. No pretendo agotarlo, ni en la primera lectura, ni en el Evangelio. Tenemos que ser conscientes que hay cosas que no se pueden agotar, son demasiado amplias, y por más que tratemos de orientar, de explicar, siempre vamos a quedar en deuda. Tenemos como primera lectura Filipenses 2, del 5 al 11, y dice lo siguiente: tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo sé que no es de dominio común. Algunos sí ya están formados y forjados en algún conocimiento de la Biblia, aparte de lo que hacemos en este programa. Yo sé que algunos de ustedes habrán estudiado más que yo, pero quiero llevarlos y llevarlas a una reflexión de esta perícopa, de este pedacito, de ese trozo de esta carta de San Pablo a los Filipenses. Hemos dicho que esta carta sí es original de Pablo. Posiblemente, esto que lo decidan, que lo definan los estudiosos, posiblemente, dice Antonio Piñero, hay un editor en el siglo II, más o menos 100 años después que Pablo escribiera estas cartas que son originales de él, y tomó elementos de otros escritos y de la tradición oral y los incrustó en los textos de Pablo. Es posible que este himno cristológico de Filipenses 2 haya sido uno de los injertos que hizo el editor. Posible. Porque el lenguaje del himno cristológico de Filipenses 2 no coincide con el pensamiento de Pablo. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, ahí sí. Pero recuerde usted que Pablo concibe a Jesús como el Mesías esperado por los judíos que iba a restaurar las 12 tribus de Israel. Hasta ahí alcanzó a llegar San Pablo. El que San Pablo haya llegado a reconocer a Jesús como el nombre sobre todo nombre, eso está bastante difícil que lo haya dicho Pablo. Los estudiosos coinciden con que este texto, este himno cristológico, Pablo o el editor lo hayan incrustado para reforzar el llamado a la humildad que ha hecho desde que inició el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Dicen los estudiosos, es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Para presentarles el ejemplo del Señor, Pablo recoge y quizás retoca un himno cristiano, arameo o griego, con el que las comunidades expresaban su culto de adoración a Jesucristo. Es posible que el himno haya existido antes de que Pablo escribiera esta carta a los Filipenses. ¿Y lo incrustó él o lo incrustó el editor del siglo II? Ahí lo dirán los filólogos y paleontólogos y todos los ólogos que estudian la Sagrada Escritura. Les decía que quiero llevarlos a un cotejo, a una comparación de este gran himno con dos grandes himnos. El primero, Isaías, que son cuatro cánticos del siervo de Yahvé. En Isaías se exalta la figura de el siervo de Yahvé. No se sabe quién es el siervo. Ya les he dicho que el siervo puede ser referido a alguien, en este caso al Mesías que va a venir. Y nosotros sabemos que el Mesías, según la tradición de Isaías, ese Mesías es Jesús. También se le puede aplicar ese cántico al siervo de Yahvé
al pueblo de Israel, sí, también, pero posiblemente sea más específico para los anahuim, para los pobres, para el resto de Israel. Cuando hacemos un cotejo de este himno cristológico con los cánticos del siervo de Yahvé, nos damos cuenta de la grandeza que existe entre los dos cánticos. Aquel lo que va a suceder, este lo que ha sucedido. Siendo Dios, se anonadó, se rebajó, se humilló. Siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó. Bien, esta es la primera comparación, el canto cristológico que nos presenta Filipenses 2 con los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Vamos al otro comparativo, el Magnificat de Lucas capítulo 2. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque este cántico Lucas lo encuentra en el ambiente popular, igual que este cántico en hebreo o en griego, arameo, cualquier idioma. Y ya sea Pablo lo recoge y lo incrusta en la carta a los filipenses, o el editor del siglo II lo recoge porque lo decía cualquier persona del pueblo. Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se rebajó y se sometió incluso a una muerte de cruz. Eso lo decía el pueblo, igual que el Magnificat. El Magnificat decía que Dios derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes, enaltece a los humildes. Era un canto, una composición anónima, popular, que lo decía cualquier pobre. Nosotros y nosotras lo hacemos nuestro en el Adviento, y que ya vamos para allá. Solo nos quedan 3 semanas, en 4 semanas estamos en Adviento. Y ese clamor, Lucas lo pone en labios de María, porque María era pobre. A lo mejor María lo proclamaba. No es original de María, igual que este cántico no es original de Pablo. Son cánticos populares para El Salvador, como cantar el sombrero azul, patria chiquita mía. Cantos populares. La misa popular salvadoreña, la misa popular nicaragüense, la misa campesina, la misa guatemalteca, la misa mesoamericana, la misa panameña, todos, o cantares allá en Costa Rica. Esos cantos que nacen de algún compositor o de un anónimo, el pueblo los hace suyos porque se identifica con él. Este canto del siervo de Yahvé en Isaías, el canto del Magnificat en Lucas 2 y el cántico cristológico de Filipenses 2 son propiedad del pueblo. El pueblo los hace suyo. Pablo, al incrustar el himno cristológico, está poniendo como máxima la humildad. Si Él, que es Dios, se rebajó incluso para someterse a una muerte de cruz, ¿por qué usted y yo no vamos a ser humildes? Hace 2 días se hizo viral un video, no me paga la compañía, pero quiero mencionarlo, donde un prepotente cliente llega a la empresa Pollo Campestre. Al parecer la empleada, la que sirve las mesas, no lo atendió como él quería y reclama su derecho de consumidor y
algunos vieron este video, llega el gerente, la máxima cabeza de ese restaurante, hace un papel de calidad, él asume una actitud humilde frente a un prepotente que quiere que venga la muchacha y le pida disculpas. Esa prepotencia de ese cliente fue humillada por la actitud humilde del señor gerente de ese restaurante. La prepotencia, la altanería, chocó con la humildad del máximo empleado de ese restaurante de pollo campestre. Sí, bueno, decirlo, no me pagan, pero... ¿Y qué hizo la empresa? La empresa, los señores Romero, que yo los conozco porque cuando trabajamos en Radio Cadena Mi Gente nos invitaban a sus eventos, dos esposos Romeros, originarios de Jucuarán, donde nosotros también misionamos, y que fueron víctimas de la guerra y hoy son empresarios exitosos. ¿Qué hizo la empresa con ese gerente? Darle un galardón. Lo traigo a relación porque abunda la gente prepotente y tal vez seamos pocos la gente humilde. Pero el reino de Dios se construye con gente humilde, no con prepotentes, con clientes prepotentes, haciendo alarde de que él había pagado, etcétera, y que él quería que viniera la muchacha a pedirle disculpas. Y la muchacha tal vez comenzando de empleada, no sé, pero el gerente asumió toda la responsabilidad con acto de humildad y la empresa lo galardonó. Es un buen ejemplo. Así se hace el reino de Dios, no premiando a los prepotentes, como pasaba en tiempos de Monseñor Romero. El ejército con armas masacrando estudiantes que andaban con cuadernos. ¡Qué horrible! ¡Qué espectáculo más vergonzoso! Yo con mis armas, como cuando fueron al Mozote a matar niños. Si los niños no se pueden defender. Idiotas militares. Con esa prepotencia no se construye el reino de Dios. Con esa humildad, sí, como la de Monseñor Romero, que llega el político venezolano, mire, apoye más a la democracia. Y Monseñor, con esa humildad, yo reclamo lo que el pueblo reclama. Yo soy del pueblo. Eso es como se construye el reino de Dios. Les dije que era inagotable y ya me pasé el tiempo. Pero es grandioso el himno cristológico de Filipenses 2. Lucas 14, del 15 al 24, dice lo siguiente. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego, me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, me disculpes. Y un tercero respondió: acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa. Este, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
invitados que se excusan, invitados que no estaban invitados. Esto es el reino de Dios. Hablaba antes de los prepotentes, de los que se creen que porque tienen dinero deben ser tratados como reyes. No han aprendido el arte de la humildad. Invitados que se excusan, invitados que no eran invitados. ¿Cuál es el objetivo del reino de Dios? Que se llene la mesa. Pero invitados que se excusan quedan fuera de la mesa porque ellos prefirieron su campo, sus bueyes, su matrimonio. Y los otros que no estaban invitados apenas escuchan, vengan, lisiados, cojos, ciegos, paralíticos, vengan, y van. Y todavía hay espacio. Vayan a los cruces del camino. Vayan, traigan, que se llene la mesa. Esto es el reino de Dios. Lucas, como yo les he mencionado mucho, es muy radical. No anda con más o menos. Lucas no. Invitados que se excusan, quedan fuera. No probarán la cena. Eran los invitados, pero se excusaron. No probarán la cena en el reino de Dios. Los que no estaban invitados, cojos, lisiados, ciegos, paralíticos, y también todos los que están en los cruces de los caminos, en los cercos, todos los que acepten, probarán el banquete del reino. Esto de probar el banquete del reino supera lo que Israel tenía como expectativa. Un Mesías que restaurara las 12 tribus de Israel, que volviera a ser a Israel grande. Esto del banquete del reino supera cualquier expectativa sobre el Mesías. Gran lección la que le da Jesús a este invitado que dijo, feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Ustedes, fariseos, ustedes, Sanedrín, ustedes, judíos todos, fueron invitados. ¿Y ustedes se excusaron? ¿Se están excusando? Y quizás se van a seguir excusando. Mientras nosotros y nosotras de cualquier parte del mundo estamos siendo invitados al banquete. Hace unos días escuchaba una noticia muy bonita, que el cristianismo, al contrario de ir disminuyendo, va creciendo cada vez más. ¿Por qué va creciendo cada vez más? Porque hay personas como el gerente de ese restaurante que ponen el pecho con la humildad. Disculpe, señor. Sí, señor, usted tiene razón, señor. Perdone. No es necesario que venga la muchacha, señor. Yo le pido disculpas. Yo soy el gerente. Sí, usted es el gerente. Quiero que venga la muchacha. No. Yo le pido disculpas. Es mi empresa. Yo. Por esas actitudes va creciendo el reino de Dios. Pero la gente prepotente van quedando en el olvido. Las personas como el mayor Roberto Dabuizón, que pensando que asesinando a Monseñor Romero iba a acabar con el reino de Dios en El Salvador, se equivocó. Los que pensaron que matando a los jesuitas acababan con el reino, se equivocaron. Y se siguen equivocando los que quieren atacar a la gente humilde de nuestro pueblo. Se equivocan. El reino de Dios se construye con la humildad que habla Filipenses 2. Cristo fue el mejor testimonio de humildad. Los sirvientes fueron a invitar, se excusaron. Señor, no quieren venir, déjenlos. No probarán el bocado, no probarán de mi cena, porque aquí
Solo vienen los que se les invita y aceptan. Los que se les invita y se disculpan, quedan fuera. Así funciona el reino de Dios. Mucho que hablar, mucho que decir, poco tiempo del programa, pero así tiene que ser. Dejamos hasta aquí y les digo, a medida que avanzamos, Lucas se va volviendo más exigente. Hoy voy a cerrar el cupo para la excursión a Esquipulas pasado mañana, porque hoy mismo tengo que hacer el prechequeo. Y esperando en Dios que también tengamos éxito y que la visita de jueves eucarístico a Esquipulas nos acerque un poco más y ojalá nos haga, si somos, que nos haga más humildes. Si no lo somos, que empecemos a ser humildes, porque es la clave para entrar en el reino de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.